Bueno, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches, profe. Bueno, ¿alguien me oye por ahí? Señor, se le Sí, escucha. profe, ahí lo escuchamos. Ah, bueno, ok, Sí, profe. perfecto. Estaba yo como... Bien. Quedamos anoche Llámelo. para empezar a ver el divorcio, tanto el matrimonio civil como la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Creo que así quedamos. Entonces, la cesación de los efectos civiles es un poco más corta que la acción de divorcio del matrimonio. De hecho, la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso es más corta que el divorcio del matrimonio civil. Bueno. Hay un divorcio en el matrimonio católico que es el de diaria ocurrencia y es el que más solicitan las partes, porque es el divorcio que no necesita entrar a probar ninguna causal. Y es el divorcio de común acuerdo. El divorcio de común acuerdo del matrimonio católico lo vamos a llamar cesación de los efectos civiles del matrimonio. El inciso tercero del artículo 42 de la Constitución Política. Yo la tenía por aquí, la Constitución Política de Colombia. Permítanme un segundo. Vale. Vamos a acercar la Constitución que está acá. No, la otra, la Constitución. Busquemos artículo 42 de la Constitución. Bien. El inciso tercero no es el tercero. Bueno, el artículo 42 de la Constitución nos dice que los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Esto es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El numeral noveno del artículo 42.
Los matrimonios, los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Y dice también que los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Entonces tenemos que por constitución se dispone que los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio. La ley 25 del 92 consagró en su artículo 5 la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso, modificando así al artículo 152 del Código Civil, que igualmente reiteró la disolución del matrimonio civil por divorcio. Entonces, tenemos que el divorcio civil se hace de conformidad con las causales del Código Civil, con las causales contempladas en el 154. Si una pareja quiere divorciarse de un matrimonio civil, tiene que acudir al 154, que son causales de divorcio. Entonces el demandante tiene que demostrarle a su demandado cualquiera de las causales del 154. Son 9. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Primera causal. Segunda causal, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Tercera, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Cuarta causal, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Quinta, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes salvo prescripción médica. Sexta, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Séptima causal, toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y que convivan bajo el mismo techo. Octava, la separación de cuerpo judicial o de hecho y que haya perdurado por más de 2 años. Y novena, el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Entonces, el matrimonio civil, las causales para el matrimonio civil son las del artículo 154 del Código Civil. Y para el matrimonio católico opera lo que se llama la cesación de los efectos civiles. Entonces, por mutuo acuerdo, que es la causal novena para el civil, también lo es para el católico. Por mutuo acuerdo, los cónyuges podrán tramitar ante el notario del círculo que escojan, podrán tramitar el divorcio, es decir, podrán tramitar la cesación de efectos civiles del matrimonio eclesiástico. Bien. La competencia la tiene el notario del círculo notarial que escojan los interesados, tal como lo dispone el artículo 2.2 del decreto 1069 de 2015, sin atender a factores tales como el domicilio por mandato expreso de la disposición reglamentaria. Sí. Esta competencia la determina la sola voluntad de los cónyuges que van a divorciarse.
Requisitos del divorcio. La petición de divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos será presentada por intermedio de abogado, conforme lo mandan los artículos 34 de la Ley 962 del 2005 y 2.2 del Decreto Reglamentario 1069 del 2015. Esta es una pregunta que hacen mucho en el consultorio jurídico. La gente está convencida que en los consultorios jurídicos uno le proporciona a los interesados el abogado. Y entonces llegan allá y que mire que yo me quiero divorciar. Entonces, y dicen pues puede ser por una de las causales del 154, porque nuestro matrimonio es civil, o queremos la cesación de los efectos civiles del matrimonio eclesiástico, y entonces queremos que ustedes nos hagan el divorcio. Entonces toca decirles, perdónenos, la petición de divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos debe ser presentada por intermedio de abogado, y nosotros en el consultorio no proporcionamos ningún abogado. Hay veces que yo tranqué esto porque esto no debe ser. Los profesores de la universidad llegan a veces al consultorio a pescar, a buscar procesos. Entonces le dicen a uno, oiga, doctor, ayúdeme, porque si necesitan un abogado para un divorcio o para una cesación de efectos civiles, aquí estoy yo. No. Yo nunca permití eso, nunca nombré, nunca busqué la ayuda de uno de los profesores de la universidad para que sirviera de abogado a los clientes del consultorio jurídico. Yo no hice eso. Eso me parece a mí totalmente pues improcedente. Sin embargo, pues parece que ha habido casos, ¿no? Bien, entonces la cesación de tanto el divorcio como la de los efectos civiles de los matrimonios religiosos será presentada por intermedio de abogado. Entonces, los cónyuges tienen que conferirle al abogado un poder que van a autenticar la firma ante notario o juez. Y entonces viene el contenido de la petición de divorcio. Aunque se dice que ahora el poder no necesita de autenticación de firmas, o al menos de la presentación de la firma, yo sí aconsejo que si ustedes les van a dar poder, ese poder se dé ante notario, para que quede la constancia notarial de que a ustedes le otorgaron poder para iniciar el proceso de divorcio. Que porque las firmas se presumen auténticas, sí, pero las firmas y el contenido. Entonces, ese documento firmado ante notario trae unas consecuencias. Lo mismo cuando ustedes hagan un contrato a alguien, les hacen el contrato y díganles, vayan ahora y autentiquen sus firmas ante notario. Igualmente en el poder, aquí está el poder, pero autentíqueme la firma ante notario. Porque ese documento produce efectos entre el cliente y el abogado. O si usted hizo un contrato para unos clientes suyos, ese contrato surte efecto entre las partes. Entonces,
¿Cuál es el efecto? Pues el efecto es de que ese documento constituye plena prueba entre las partes. No, que es que yo no le di ningún poder, yo no le conferí ningún poder. Sí me confirió un poder, me autenticó su firma ante el notario. Por consiguiente, ese documento constituye plena prueba entre nosotros. Esa es la recomendación que yo doy, que se haga siempre ante el notario para que el documento se constituya en plena prueba. Lo mismo que cualquier contrato que ustedes hagan y que las partes vayan a firmar, vayan y autentiquen sus firmas para que ese documento constituya plena prueba entre las partes. Bien, entonces viene la petición normal de cualquier demanda. A esa petición se hacen unos anexos, a la solicitud se acompañan unos anexos. ¿Cuáles serían los anexos? Las copias o los certificados de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de los cónyuges, y habiendo hijos menores, las copias o los certificados de los registros civiles de nacimiento de los menores. El poder de los cónyuges al abogado para que adelante y lleve a término el divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso ante notario. Incluyendo expresamente, si así lo deciden, la facultad para firmar la escritura pública correspondiente. Aquí puede haber intervención del defensor de familia. Puede haberla como no puede haberla. ¿Cuándo interviene el defensor de familia? En el evento de haber hijos menores, será necesaria la intervención del defensor de familia, para lo cual el notario notificará al defensor del lugar de residencia de los hijos menores mediante escrito allegado por los cónyuges con la solicitud. Entonces le llega esa solicitud al defensor de familia. Entonces el defensor de familia, si hay hijos, pues hijos menores, él recibe ese escrito y debe emitir su concepto en el término de los 15 días siguientes a la notificación. Lo notificaron de la demanda y entonces emite su concepto en el término de los 15 días siguientes a la notificación. ¿Qué pasa si el defensor no rinde su concepto? Pues en el caso de que el defensor no rinda su concepto en el término indicado, el notario deja esa constancia, de la constancia de tal circunstancia, y autorizará la escritura enviando una copia de la misma al defensor de familia a costa de los interesados. La remisión de esta copia, yo me he puesto a pensar mucho, no tiene objeto distinto de consagrar una formalidad sin consecuencias. Se le remite una copia al defensor de familia, ¿con qué objeto? Entonces la remisión de la copia para mí no tiene objeto distinto de consagrar una formalidad sin consecuencias, acaso como para que le dé pena al defensor que no cumplió con su deber. Las observaciones legalmente sustentadas que hiciera el defensor de familia referidas a la protección de los hijos menores de edad se incorporan al acuerdo en caso de ser aceptada por los cónyuges. Pueden los cónyuges concurrir ante el defensor de familia y con anticipación celebrar ese acuerdo que tienen que hacer los cónyuges que se van a divorciar. Un acuerdo acerca de la patria potestad. El cuidado personal de los hijos menores, ¿quién los va a tener? Los alimentos. ¿Quién va a proporcionar los alimentos a los menores? La salud de los menores, la vivienda,
la educación, el régimen de visitas. Todo eso está en el acuerdo que los cónyuges tienen que presentar a la solicitud que ustedes como abogados hagan. Ahora, como la causal es mutuo acuerdo, no dice la ley que cada abogado, que cada cónyuge tiene que tener su abogado. Lo puede tener. Le puede dar la esposa poder a un abogado y el esposo poder a otro abogado, pero no se necesitan dos. Puede ser que los dos le den poder a uno solo. Y entonces este abogado obra en nombre de los dos. Y este abogado es quien hace la solicitud de los efectos civiles, de la suspensión de los efectos civiles. Y este abogado es quien presenta junto con la solicitud el acuerdo acerca de la patria potestad, el cuidado personal de los hijos menores, los alimentos, la salud, la vivienda, la alimentos para uno de los cónyuges, si es el caso, la educación, el régimen de visitas. Entonces, en estos casos no se requiere remitir el acuerdo al defensor de familia porque ya ha sido aprobado. Bueno, puede haber desistimiento de la solicitud que hagan los cónyuges. Se entenderá que los cónyuges han desistido de la voluntad de divorcio en los siguientes eventos. En caso de que los cónyuges no acepten las observaciones hechas por el defensor de familia. Si los cónyuges no aceptan las observaciones hechas por el defensor de familia, se entiende que han desistido del perfeccionamiento de la escritura pública y entonces el notario devolverá los documentos a los interesados. ¿En qué otro caso puede haber desistimiento? Si transcurrido 2 meses desde la fecha en que el instrumento fue puesto a disposición de los cónyuges sin que concurran a su otorgamiento, se considerará desistida la solicitud. Y finalmente, por desistimiento expreso de los cónyuges interesados. Protocolización de los anexos. En la escritura de divorcio del matrimonio civil o en la escritura de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, se van a protocolizar o se deben protocolizar la solicitud, el poder, las copias o certificados de los registros civiles y el concepto del defensor de familia. Entonces, una vez satisfechos esos requisitos sustanciales y formales exigidos por la ley, el notario autoriza la escritura de divorcio del matrimonio civil o la escritura de la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Entonces, se va a hacer escritura pública. Entonces, la escritura pública que autoriza el divorcio del matrimonio civil o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, se va a inscribir en un libro que se llama de registro varios de la notaría donde se celebró el matrimonio. Y luego se inscribe en el registro civil y librará las comunicaciones necesarias para que se hagan las anotaciones pertinentes. A ver, tarifas. El trámite del divorcio del matrimonio civil o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso causará por concepto de derechos notariales la tarifa fijada por los actos sin cuantía y se cancelará con la presentación completa de la respectiva solicitud. Los notarios y las notarías llevan un valor, ese valor. Y ustedes como abogados
pueden acordar pago honorarios con los clientes. Entonces pueden cobrar pues la suma más o menos promedio de lo que los abogados estén en este momento cobrando por llevar un proceso de divorcio de matrimonio civil o un proceso de cesación de efectos civiles. No sé, muchas veces los abogados se van por cuestiones externas. Bueno, este cliente mío, ¿dónde trabaja? Ah, es que este cliente mío es el presidente del banco tal, o es el gerente tal. Entonces ese abogado se averigua más o menos cuánto vale el presidente de un banco, cuánto recibe el presidente de un banco. No, es que este cliente mío es un senador de la República, un representante. Ah, bueno, ellos se sabe que están por los 33 millones. Entonces, así comienzan ustedes a pensar y empiezan a indagar cuánto cobran los colegas. Y usted de conformidad con eso, con la dificultad o no que vayan a tener en el proceso, con la entereza de carácter y todo el tiempo disponible para el cliente, de conformidad con todos esos ítems, ustedes cobran los honorarios. Pero primero tiene uno que estar bien documentado, saber bien del problema, porque eso es lo que usted le va a ofrecer al cliente. Entonces piensen si sí conocen la materia, si sí saben o no. Porque si no la conocen, no saben, bueno, entonces pueden hacerse cargo del proceso con el respaldo de algún abogado que sí sea conocedor del asunto, que sea ducho y los oriente. Esto de los honorarios es un arte, ¿no? Cobrar honorarios es una cosa muy difícil, es un arte. Entonces yo diría que sean humildes, váyanse por abajo para que de pronto no los denuncien por ahí, las metan en un disciplinario, para que no espanten al cliente y de todas maneras para empezar a ganar plática, porque para eso estudiaron ustedes, para Doctor, ganar tengo una plática pregunta. en el ejercicio de la profesión. Bueno, Doctor, tengo una pregunta. señora. Ese cobro de esos honorarios bueno, siempre uno pues se basa a base de las propiedades de que tengan cuando, digamos, se van a separar la pareja. Bueno, ¿Se algunos puede basar allí uno? Pues yo siempre, o sea, siempre lo he visto que se basan por los certificados de catastral del inmueble. sí, sí, algunos tienen en cuenta eso, ¿no? Que sí tienen bienes, que son pudientes, qué automóvil tienen, dónde trabajan, cuál es su sueldo. Todas esas cosas se tienen en cuenta para los honorarios. Pero es importante también ver qué tienen ustedes de respaldo, qué experiencia tienen. ¿Han llevado procesos similares? ¿Ha trabajado en una notaría? ¿Ha sido notario? ¿Ha sido juez? ¿Tiene experiencia? Porque si no tiene experiencia, entonces váyanse bajitos, humildes, humildes. No tiren duro, no le tiren a matar al cliente. Sean humildes. Porque la verdad es que yo no sé nada. Yo nunca he llevado un proceso de estos. Voy a aprender con este cliente. Ah, bueno, entonces aprenda, pero aprenda también y no le dé duro a su cliente. Bueno, ya vimos la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. El matrimonio civil también se disuelve. El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta
de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Entonces, ese es el divorcio del matrimonio civil. Entonces, de conformidad con el 152 del Código Civil, digámoslo, el 152 del Código Civil nos dice: el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Entonces, esa es la disolución del matrimonio civil. Doctor, una pregunta allí. Para esa muerte presunta del cónyuge, ¿son 2 años que esté desaparecido para uno poder, pues, poner la denuncia? Pues realmente el proceso son 4 años, porque es que hay un periodo primero de 2 años, que es más o menos, pero es de desaparecimiento, y después entonces ya cuando se termina y se termina ya con la sentencia, ese proceso dura más o menos 4 años. Entonces, pero hay que tener la providencia de la muerte real o presunta para poder iniciar. Pues sí, un divorcio, ¿no? Por muerte real o presunta. También puede ser, qué sé yo, para una liquidación de una separación de bienes o liquidación de la sociedad conyugal, en fin. Vamos a entrar a ver el divorcio del matrimonio civil. Entonces, en el 152 encontramos que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de los cónyuges o por el divorcio judicialmente decretado. La muerte real o presunta es un verdadero proceso, ¿no? El divorcio, como tantas otras, diría yo que es entre los males el menor, pues hay que reconocer que en el matrimonio son frecuentes las crisis, pero si ambos cónyuges ponen su mayor empeño en sobreponerse a esas crisis, pasarán como pasan las tormentas, como pasan las enfermedades, y reencontraremos la felicidad nuevamente con el mismo cónyuge. En aquellas épocas de crisis, cuando las parejas acuden a los tribunales para divorciarse, destruyendo así una familia que con la educación debida, un poco de paciencia y un esfuerzo conjunto podían haber continuado normalmente. Es que hoy son poco tolerantes y a la primera pelea o al primer problema, esto lo digo pues por experiencia, ¿no? Ella le dice: mira, lo que es o lo que soy yo, me largo, me voy para donde mi mamá. Eso es, siempre me voy para donde mi mamá. Y el hombre le dice: pues váyase usted para la PM, váyase cuando su mamá, que pues yo también debo ver qué voy a hacer. El hombre no dice: me voy para donde mi mamá. La mujer sí: me voy para donde mi mamá. Y el hombre dice: si usted se va a la PM, a donde quiera, al carajo grande, y yo voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago. El hombre no, generalmente no dice. Pero en esas épocas de crisis, pues pueden acudir a la sensatez, a la paciencia, a un esfuerzo conjunto. Yo les diría que no hagan lo que muchas señoras hacen, que van y buscan esa alcura.
Ahí yo donde el padre, yo le voy a consultar el padre y el padre. Y entonces la visión de un sacerdote es muy distinta de la de un abogado, porque el abogado ve que el matrimonio está fallando porque el tipo está interesado por ahí en una viejita, tiene su amiga, tiene su arrocito en bajo. Entonces uno como hombre lo puede aconsejar mejor. En cambio el cura dice, no, 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 uy, te está cometiendo adulterio. No, mija, su marido es adúltero, su esposa es adúltera. No, 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 eso hay que anular ese matrimonio, hay que buscar por adulterio. ¿Sí ven? Porque como el cura no ha tenido eso, él no sabe lo que es matrimonio, él no sabe lo que es llevar la carga de un hogar, él no sabe lo que es aguantarse una mujer o aguantarse un marido celoso, marido difícil, intransigente, ¿sí? No sabe cómo se manejan los tragos del hombre en el hogar. Entonces los curas son fáciles y recomiendan de la forma más fácil. Entonces yo diría que acudan a personas mayores, sabias, que los aconsejan. Sí, Ortega y Gasset, me estoy acordando, que Ortega y Gasset dijo que hoy son frecuentes las crisis entre los matrimonios de jóvenes parejas que se casan, como dice Ortega y Gasset, enamorados del amor, viendo la vida color de rosa, huyendo muchas veces de las presiones del hogar paterno, porque es que yo me caso porque yo quiero salir de mi papá, esta presión, no, es infierno de familia que yo tengo. Entonces, huyen muchas veces de las presiones del hogar paterno o se dejan llevar por los impulsos propios de la edad más que del raciocinio, sin pensar en las responsabilidades que la unión contrae. Muchas de las causales de divorcio, especialmente la primera, las relaciones sexuales extramatrimoniales, es de difícil comprobación. Pues muchas veces más que infidelidad, lo que existe es psicosis de infidelidad o temor a no significar lo que el otro cónyuge desea o espera. Pues si ya no es joven, como decía antes, sino por el contrario se encuentran en las etapas críticas que el hombre y la mujer, como consecuencias de la edad, operan cambios y actitudes. Entonces, esas parejas que pasan por esas etapas críticas se dejan llevar por esos impulsos. Muchas veces se le echa la culpa a la menopausia. Muchas mujeres en la menopausia se sienten que ya no pueden cumplir con su deber como esposa y que ha dejado de ser mujer, que ha perdido todos sus atractivos y que su esposo tendrá que buscar otra porque ella ya no sirve. Y entonces se vuelve celosa y en cada mujer ve una posible enemiga. Pero el hombre, también entre sus 45 y 55 años, cuando siente que ha pasado su juventud, comienza a enamorar mujeres jóvenes. Lo mismo que la mujer lo que busca es saber si aún son atractivas. Es un deseo egoísta que no tiene otro fin que la autoafirmación personal con respecto al otro sexo. Entonces, si el otro cónyuge es prudente, no se debe desesperar, sino mirar la situación dentro de su respectiva psicología o dentro de su perspectiva psicológica
y más bien reasegurar a su cónyuge de que a esas edades las personas son realmente interesantes porque la madurez tiene encantos inalcanzables en la juventud. También es frecuente la crisis cuando la ambición por tener éxito económico es desmedida. Entonces los cónyuges olvidan los valores familiares. Como el amor que deben dar a sus hijos, la comunicación diaria que debe existir entre todos los miembros de la familia y el ambiente de seguridad y paz debe reinar en el hogar. Y entonces no reina ese ambiente de paz y seguridad. Carlos Marx, en su proyecto de ley sobre el divorcio, y Engels, emancipación de la mujer, más o menos los dos dijeron que toda disolución del matrimonio es casi siempre una disolución de la familia. Incluso desde el punto de vista jurídico, la situación de los hijos y de sus bienes no se puede hacer depender de la voluntad arbitraria de los cónyuges, de lo que a ellos se les antoja. Si el matrimonio no fuera la base de la familia, no sería objeto de legislación personal, incluso como es hoy. Así pues, se toma en cuenta solamente la voluntad individual, o sea, la arbitrariedad de los cónyuges, pero no se tiene presente la voluntad del matrimonio de los cónyuges, o lo que es lo mismo, la sustancia moral de esta relación. A nadie se le obliga a contraer matrimonio, pero todo aquel que lo contrae debe estar obligado a observar las leyes del matrimonio, justamente porque lo han contraído. El que se casa no crea el matrimonio, tampoco se lo inventa, no es su creador, no es inventor. Como el nadador con respecto a la naturaleza o a las leyes del agua y la gravedad. Entonces, quien disuelve arbitrariamente el matrimonio afirma con ello que la arbitrariedad, la ilegalidad es la ley del matrimonio, pues ningún hombre razonable sustentará la opinión de que sus actos tienen un carácter privilegiado, de que solo son lícitos para él. Por el contrario, toda persona razonable pensará que sus actos están sujetos a leyes, es decir, que son lícitos para todos. El divorcio, piensen bien ustedes y verán, van a estar de acuerdo conmigo. El divorcio no es sino el reconocimiento del hecho de que un matrimonio ha muerto y que por lo tanto su existencia no es sino una apariencia, un engaño. Se comprende de suyo que solo la realidad afectiva y no la arbitrariedad del legislador o de persona alguna, como en el caso de los curas, decide en caso concreto si el matrimonio ha muerto o no, pues el reconocimiento del hecho de la muerte no depende, como es sabido, de los deseos de las partes interesadas, sino de la realidad de las cosas. Pero si cuando se trata de la muerte física exigen pruebas categóricas e irrefutables, está claro también que el legislador solo puede comprobar la muerte moral sobre la base de los síntomas más indiscutibles, pues la conservación de la vida de las relaciones morales no solo es un derecho del legislador, sino un deber suyo, el deber de su autoconservación. En fin, no hay que irse a la primera. Me divorcio. Es que yo me divorcio. No, hay que darle al divorcio su tiempito. Hay que darle al otro la oportunidad. Y la tolerancia. La tolerancia. La mujer debe tolerarle al hombre el traguito. Nosotros en Colombia somos etílicos y el hombre suele tomar mucho guaro, mucho guarito con los amigos, las reuniones,
en la oficina, mucho guaro. Las mujeres no toman guaro. Pues, bueno, ahora sí he estado viendo pues con sorpresa que la mujer de ahora como que toma mucho guaro. Pero más que todo, lo que debemos nosotros los hombres perdonar es el mal genio, el mal carácter. Por Dios, ese mal carácter de ellas es terrible. Tiene uno que hacerse loco con el mal genio, con el mal carácter y saberlas llevar. Eso es como un arte, ¿no? Tira y afloja. Entonces ya, si ya no hay nada de eso, entonces sí, nos vamos a lo legal. Hay una idea que tienen los que se casan. Sí, yo me caso, me voy al matrimonio, pero con la idea de que si no me va bien, me separo o me divorcio. Pues eso es ir directamente al fracaso, porque existen razones psicológicas que nos prueban que cuando no hay la determinación del éxito, la batalla se pierde por anticipado. Cuando sabemos que una situación no tiene otra salida, reflexionamos bastante antes de comprometernos y luego tratamos de adaptarnos, de hacer las correcciones necesarias que nuestro carácter requiere. Mientras que cuando se piensa que la puerta está abierta, existe la tendencia a no aguantar nada porque ya se tenía de antemano la solución. Claro, si me va mal, me separo o me divorcio. No, así no se casa uno. Casarse pensando en el divorcio es reconocer que se va sin el necesario conocimiento mutuo, solo por gozar de la nueva situación legal, económica o social, o para eventualmente eludir todas las responsabilidades consiguientes si no obtenemos toda la satisfacción deseada. Sin embargo, hay circunstancias en las que el divorcio es una necesidad para la pareja. Cuando los hijos sufren por las constantes peleas que presencian y por el ambiente de hostilidad creado por los padres en el hogar, la separación de estos puede beneficiar a la familia. El clima de angustia que viven los hijos cuando los padres son irreconciliables, cuando uno de los dos o ambos son neuróticos, tienen personalidad neurótica y fomentan una guerra de nervios constante. Si uno de los padres desprestigia al otro delante de los hijos. Cuando la presencia de toda la familia reunida produce una atmósfera de inseguridad afectiva, cuando el tiempo no restablece la armonía, cuando existe el irrespeto permanente entre los cónyuges, cuando además de los agravios se llega al maltrato físico, haciéndose imposible la convivencia, la paz, el sosiego doméstico y familiar, el divorcio de los padres se convierte entonces en una solución. Pues como dice Marx, el matrimonio ya está muerto. Hay que tener presente que si existen matrimonios de divorciados en los que reina la comprensión, el afecto, la armonía y el respeto mutuo, más el cariño para los hijos del anterior matrimonio, en estos casos el nuevo ambiente resulta sano y recomendable para los hijos. De modo que si bien el divorcio es una necesidad para algunas parejas, no se debe abusar de esa facultad o de esa situación para casarse irresponsablemente. Bueno, entonces, el sistema colombiano presenta particularidades especiales con las leyes primera de 1976 y 25 de 1992, al consagrar el divorcio vincular de quienes se encuentran casados por lo civil
y la cesación de efectos civiles para los casados por lo religioso. Entonces hay causales. Se han estudiado etapas, unas etapas por las que se pasa en el divorcio. Hay varias etapas. No es que todas necesariamente pasen por ahí, pero generalmente se pasa por esas etapas. La primera etapa la vamos a denominar divorcio emocional. Durante esta etapa, que puede ser breve o prolongada, la pareja toma conciencia de su descontento y de su desilusión. Es frecuente que uno de los cónyuges sienta antes que el otro deterioró la relación y esto se lo transmite a la pareja, que puede afligirse y tratar de seducir o atormentar a la otra parte, tratando de que se produzca un nuevo acercamiento si uno de los miembros de la pareja proviene de una familia de origen violento y conflictiva, puede llegar al matrimonio buscando refugio y protección, deseando más bien gratificaciones narcisistas y parentales y no tanto la reciprocidad propia de una relación entre padres, una relación adulta y sana. Cuando las expectativas de ese cuento de hadas quedan intensamente fijadas durante los primeros años del matrimonio, las consecuencias serán seguramente la disolución, la depresión o la rabia. Si son numerosas las necesidades insatisfechas antes de la unión matrimonial, se suele tener la esperanza de que el cónyuge satisfaga simultánea o sucesivamente todos los roles. Que se me está prendiendo el computador. Algo pasó con la grabación de esto. Doctor, ahí está grabando. Está grabando, doctor. ¿Sí está grabando? Sí, está grabando, doctor. Sí, señor. ¿A usted les ha parecido lo mismo que a mí me parece? Pues no ha aparecido nada fuera de lo normal, doc, pero sale grabando, sale que está grabando. Porque aquí apareció Building Forward with Confidence. Me apareció un cuadro ahí que nunca me había aparecido antes. Entonces, pero los alumnos dicen que sí estoy grabando. Bueno, entonces estaba diciendo que sí, son numerosas las necesidades insatisfechas antes de la unión. Me puso otro cuadrito aquí, Ave María. Antes de la unión matrimonial, se suele tener la esperanza de que el cónyuge la satisfaga simultánea o sucesivamente todos los roles que se formulen mediante los deseos de la parte dependiente. Se le pide al otro que sea una mezcla de progenitor, mejor amigo, confidente, compinche, amante y protector. Estas demandas sin fin pueden llegar a irritar y agotar al cónyuge nutriente. A la vez, la falta de satisfacción lleva al cónyuge demandante a sentirse carenciado, no querido y no tenido en cuenta.
La dependencia neurótica, que en un comienzo podía resultar conmovedora y atractiva, pasa a ser percibida como una carga insoportable. Él o ella se cansan de esto. Se cansan de la dependencia parasitaria recíproca. Entonces, la decisión de divorciarse generalmente está precedida por una separación, por un desgaste emocional, creando sentimientos de desilusión, insatisfacción, alienación, ansiedad, escepticismo, desesperación, miedo, angustia, ambivalencia, rabia, caos, baja autoestima, depresión, tomando a la vez acciones de evitación del tema, como es el recurso del llanto, la confrontación, peleas, negación, el alejamiento físico y emocional, intento de recuperar el afecto. Entonces, las parejas se identifican y resuelven los conflictos durante esta primera etapa. Tienden a no pasar a la segunda etapa, pero muchas parejas sienten que les es imposible resolver sus conflictos y dilemas. La primera etapa, como ya vimos, se llama divorcio emocional. La segunda etapa la vamos a llamar divorcio legal. Esta etapa comienza cuando las partes conjuntamente o por separado comienzan el juicio respectivo. Tradicionalmente ocurre cuando uno o ambos consultan a un abogado e inician el litigio. Como habitualmente se supone que el papel del juez consiste en determinar cuál de las partes es culpable y cuál inocente, cada abogado trata de presentar de la mejor manera a sus clientes con el fin de obtener el máximo para su representado o representada. En ocasiones la batalla se vuelve encarnizada, dando lugar a una guerra fría en la que parientes y amigos toman partido y los hijos son tratados como peones en un tablero de ajedrez, mientras el rey y la reina intentan utilizarlos como tropas de refuerzo. En la actualidad, las parejas que quieren participar en la toma de decisiones importantes, tales como la patria potestad, reglamentación de visitas, distribución de los bienes, disponen de otra vía, que es la mediación, la conciliación, la cual tiene unos elementos fundamentales como tener en cuenta los intereses de todos los integrantes de la familia involucrada, resolver los problemas de forma común y la distribución equitativa de los bienes, sostenimiento de los hijos, educación y crianza. Esa es la segunda etapa, divorcio legal. Tercera etapa, divorcio económico. La falta de conocimiento acerca de los ingresos, gastos activos y pasivos pueden producir un shock cuando alguien toma conciencia que pronto pasará a vivir con menos dinero y tendrá que manejar sus propios asuntos económicos. La tarea de elaborar presupuestos y balances, evaluar los bienes, confeccionar un inventario de las deudas, puede considerarse un aprendizaje. Si se lleva a cabo, sirve para aumentar la autoestima y la sensación de capacidad. Manejar las propias finanzas incrementa la sensación de independencia y autonomía, remonta los temores de resultar incapaz en nuevas actividades y superar sentimientos de ser incompetentes, sentimientos en parte promulgados por el cónyuge en las continuas críticas sobre el manejo del dinero. Permite nuevas y mejores sensaciones. Cuando una pareja llega a acuerdos para la justa distribución de los bienes, ya existe un equilibrio entre las partes, que por lo menos permite afrontar el futuro con mayor armonía. Los hijos, a su vez, podrán ver a los padres como autónomos y comprometidos con su futuro. Estos roles les dejan un buen ejemplo, ya que estarán atravesando por situaciones ambiguas e inciertas. Pero tampoco se debe olvidar que muchas de las causas que llevan a las parejas al divorcio es su situación económica. Cuando ninguno de los dos estaban preparados para sobrellevar las dificultades
propias del matrimonio, especialmente la escasez de dinero, o cuando uno solo trabaja y el dinero no alcanza, empiezan las penurias, los disgustos. En muchos casos se recriminan mutuamente y rara vez piensan en luchar solidariamente para salir adelante. Creen que la mejor solución es la separación o el divorcio. Cuarta etapa: divorcio parental y los problemas de la tenencia. Se da en relación a la tenencia de los hijos. Muchas parejas consideran que su bien más precioso son los hijos. Por tanto, ninguno de los dos está dispuesto a ceder al contacto diario con ellos. Por esto es importante que cada parte reconozca la capacidad parental de la otra, así como la necesidad que tienen los niños de quedar ligados a ambos, sin sentir el temor de que la muestra de afecto hacia uno sea interpretar como una deslealtad hacia el otro. Los padres y los hijos, que se ven con frecuencia, cuando se ha llegado a acuerdo de contenencia, minimizan los sentimientos de pérdida y abandono, la pena y el duelo que sigue a la separación drástica del padre, que no queda con la custodia en algunas reestructuraciones post-divorcio, acrecentando la posibilidad de obtener un bienestar psíquico para los hijos, ya que implica que ambos padres seguirán queriéndolos y participando en sus vidas hasta que sean mayores y aún después, tal como habría ocurrido de no producirse la separación. Es importante que la pareja, una vez que tome la decisión de separarse, deben pensar cómo manejar los sentimientos de los hijos o cómo manejarse ellos con los sentimientos de los hijos y con las cosas que estos perciben, ayudándoles a manifestar su dolor y angustia. Esto nos hace ver con mayor claridad el profundo impacto que tiene sobre los hijos la conducta de los padres, siendo así que el equilibrio de esto está en directa relación con el que puedan tener los padres. Algunas familias prestan poca atención con los hijos durante el proceso de divorcio. Los padres pueden tener conductas erráticas debido a sus propias patologías, porque sus fuerzas se consumen en lograr la separación física y económica y en el esfuerzo de lograr un acuerdo final. Alguno de los padres o ambos puede tomar otro trabajo para solventar el aumento de sus responsabilidades económicas, quedándoles así poco tiempo y energías para pasarlo con los hijos y ponerse en contacto con los problemas que está atravesando. Quinta etapa: divorcio social. El divorcio social es un periodo de exploración y de recuperación del equilibrio, manifestándose en la indecisión, resignación, optimismo, arrepentimiento, tristeza, con acciones de determinación de separación o divorcio, llevándolo en la búsqueda de nuevas amistades. Entonces ahí es cuando se busca uno la amiguita o cuando se busca el amiguito. Sexta etapa: divorcio religioso. Deseos de obtener la aprobación de la iglesia, despertando sentimientos de temor, de la ira divina, deseando lograr la paz espiritual. Eso no es más. Divorcio religioso. Divorcio psicológico. Se caracteriza por la reformulación de la identidad, terminación del divorcio psíquico, búsqueda de un nuevo objeto de amor y compromiso de permanencia, acomodamiento al nuevo estilo de vida y amigos, ayuda para que los hijos acepten el sentido de la separación o divorcio de los padres y sientan la continuidad de su relación con ambos, generando sentimientos de aceptación, autoconfianza, autoestima, plenitud, independencia y autonomía. Entonces, digamos que son 7 etapas del divorcio. Profe, yo tengo una pregunta, si será tan amable. Digamos, la pregunta va, digamos, relacionada. Cuando una de las partes va a solicitar el divorcio, ¿sí? Sí. Entonces,
lo que hace, pues lógicamente, es mediante abogado, se Sí. presenta ante el juez competente, pues la solicitud, precisamente la demanda como tal, para, pues digamos que hablando de un divorcio contencioso, ¿no? Entonces, Sí. presenta, alega una causal de divorcio, entonces, pues el juez ya admite la demanda, dado el caso que admite la demanda, pero en qué momento, cómo se hace, digamos, para tener el filtro en el sentido para la medida cautelar. Me explico. Hay algunas, digamos, la otra parte se entera de que precisamente pues hay un proceso de, digamos, de divorcio en contra, entonces lo que hacen a veces es insolventarse para que precisamente, pues digamos, le dejan algunas, por decirlo así, CDT, ¿sí? Título valor CDT, y otros relacionados, ¿sí? Precisamente que son los bienes, entonces lo que hacen son dejarlos a familiares, ¿sí? Para insolventarse y precisamente no poderle dejar casi nada a la, digamos, la otra persona con la que estaba precisamente, digamos, en ese matrimonio, ¿sí? Entonces, el juez lo que hace es, digamos, decretar una medida cautelar, Sí. pero algunas situaciones, las mismas aseguradoras se encargan de decirle, digamos, a la persona que tiene esos títulos valores o que tiene como tal esa parte de ese dinero, que en una cooperativa o en fin, etcétera, de decirle a esa persona, mire, ojo que hay una demanda en su contra, entonces esa persona lo que hace rápidamente, saca el dinero y lo deja, pues como ya había comentado, digamos, a algún familiar o X persona para que precisamente ese dinero no entre, digamos, en la disolución, perdón, en la disolución y en la liquidación como tal del matrimonio. Entonces, la pregunta va encaminada hacia eso. Doctor, ¿cómo se hace para que precisamente esa medida cautelar sea efectiva y le corresponda a cada parte económicamente pues lo que debe ser? Sí, esto es un arte, ¿no? Un arte porque hay que pedir medidas cautelares. Hay unas medidas cautelares, pues algunas son fáciles, otras son difíciles de conseguir. Por ejemplo, la de los hijos. Esa es muy difícil porque el hombre generalmente no acepta que le quiten los hijos. Pero el hombre tiene que pensar que los hijos van más con la mamá que con él. Entonces, digamos que hay 3 clases de medidas cautelares que uno tiene que pensar. Eso no es el abogado. Entonces, tiene uno que hablarles que hay unas medidas cautelares con relación a los cónyuges. Entonces, ¿cómo van a quedar los cónyuges? Porque es que así lo que hay que pensar en que viene la medida cautelar. Porque es que lo lógico es que recibida y admitida la demanda, ¿cierto? El juez puede autorizar a los cónyuges su inmediata separación. Entonces, así hay que solicitarlo en la demanda para evitar sanciones mientras se decide la causa de la nulidad. Entonces, su inmediata separación, cada quien coge por su lado. Ella dice, me voy con mi mamá, yo de mi marido dice, yo voy para tal parte. Eso se acepta y se dice. Entonces, ya tenemos una medida cautelar con relación a los cónyuges. Tiene que pensar, es que yo estoy pensando ahorita mismo en que se están divorciando por mutuo consentimiento. Porque si no es por mutuo consentimiento,
Entonces, el juez tiene que pensar en las medidas cautelares con relación a los cónyuges, con relación a los hijos. Ustedes pueden hacerle la misma demanda, o si no, el juez puede ordenar el depósito o la tenencia provisional de los hijos en cabeza de uno de los dos. Entonces, si es por mutuo consentimiento, entonces se le dice al juez o al notario que los hijos quedan de la siguiente manera. Y a su vez, ahora, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con el depósito a la tenencia provisional de los hijos? Que quede en cabeza del uno y en cabeza del otro. Que la salud física, mental y moral esté bien respaldada. Que haya defensa, que si es el padre o que si es la madre, entonces la defensa de la salud física, mental y moral de los menores quedó asegurada. Eso es lo que uno debe presentar en el acuerdo. Y si es juez, entonces usted juez puede ordenar el depósito o tenencia provisional de los hijos en la cabeza del que usted considere, si el del esposo o de la esposa. O puede ser también, usted como juez, puede pensar en un tercero, los abuelos. Entonces están mejor con los abuelos que con el papá o que con la mamá. Entonces, pero siempre buscando la defensa de la salud física, mental y moral de los menores. Ya tenemos medidas cautelares con relación a los cónyuges, con relación a los hijos. Ahora bien, con relación a los bienes, que aquí viene la inquietud suya. A solicitud de cualquiera de las partes, podrá el juez ordenar el embargo y secuestro del objeto de los bienes gananciales que estuvieran en manos del otro cónyuge. ¿Cuáles son los gananciales? Son esos bienes que entran a la sociedad conyugal a título oneroso. Si el matrimonio compró una casa, entonces el 50% es de él, el 50% es de ella. Ellos se llaman gananciales. Entonces, sobre los bienes que entran a la sociedad conyugal a título oneroso, entonces el 50% es el ganancial. Entonces, cualquiera de las partes puede pedirle al juez el embargo y secuestro de los bienes objeto de gananciales que estén en manos del otro cónyuge. Entonces, hay que pensar en eso. Ahora, si los bienes de que se trata están sujetos a registro, entonces hay que inscribir el embargo. Hay que inscribir el embargo porque el secuestro se efectúa una vez quede inscrito el embargo. Llega el embargo e inmediatamente se pide certificado de libertad y propiedad de un periodo no menor de 20 años. Entonces, estas medidas en relación con los bienes se mantienen hasta la ejecutoria de la sentencia y aún antes de que proceda la liquidación de la sociedad conyugal. A menos, hay una parte ahí procesal, a menos que transcurran 3 meses, sí que se notifique el auto omisorio de la nueva demanda y las publicaciones respectivas. Porque si no, entonces se levantan las medidas preventivas y aún de oficio el juez puede levantarlas. En relación, pues, eso con los bienes. El contenido de la sentencia. La sentencia tiene, como ustedes saben, una parte resolutiva. Entonces, en la sentencia hay que analizar, ustedes como jueces tienen que analizar el fundamento de hecho y objeto de la demanda.
el juez debe declarar la nulidad del matrimonio de que se trata considerada como ex tunc, con el fin de que se produzcan nuevos efectos. Se debe fijar la cuota de gastos, porque es que respecto a los hijos hay unos gastos. Entonces ustedes piden, y si no lo piden, entonces usted como juez fija la cuota de gastos para atender a los gastos de educación, crianza, establecimiento de los hijos comunes, si los hay, teniendo en cuenta la capacidad económica de cada cónyuge si está demostrada, y si no, demuéstrenlo, porque ustedes llevan un certificado de sueldos que gana el esposo o que gana la esposa. Pues hay que demostrar. Entonces, o se pide que sea por partes iguales, porque también se puede pedir posteriormente la regulación, porque se hace un incidente, uno abre un incidente para fijar la cuota de gastos. Entonces, eso se le presenta al juez y el juez decide el incidente y decide la fijación de la cuota de gastos. Entonces, hay unas cosas muy claras, que es la cuota alimenticia, muy importante. Los alimentos, los congruos y los necesarios, porque muchas veces hay arreglos entre ellos, que él no aporta dinero para los gastos congruos, sino que él le aporta al hijo, a los hijos, los zapatos, las medias, los blue jeans, las camisas, las chaquetas. Esos son los congruos. Otro dice, no, yo pongo una cifra mensual. Entonces, tanto mensual. Eso en los alimentos congruos. Y en los alimentos necesarios, entonces también puede ser que el hombre diga, no, pues yo me encargo de llevar mensual o quincenalmente, llevo la carne, llevo las papas, qué sé yo, llevo las verduras, llevo la leche, ¿sí? O puede ser una suma de dinero. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, una pregunta. Pero es que siempre en ese caso de alimentos, ellos siempre le fijan una cuota así, usted diga, yo doy 200.000 en un mercado de verdura, de grano, ellos siempre hacen fijar cuota. ¿Por qué? Pues para que el aporte sí sea más o menos al monto fijado, porque es que yo puedo, o el juez me puede poner a mí 200.000 pesos mensuales, pero yo llego y presento 4 papas, 2 mazorcas, 4 tomates, un repollo, y ya cumplí. No, si usted suma eso no llega a los 200.000 pesos. Entonces se pone esa cantidad para que sea como un patrón. Entonces, los aportes que yo en los que yo debo invertir, más o menos deben estar alrededor de los 200.000 pesos. Sí, profe, pero también a veces depende el ingreso de la persona, porque si le ingresan 8 millones, ¿siempre le colocan los 200.000 o es un porcentaje de los 8 millones? Sí, entonces ahí viene el ofrecimiento. Ahí está la fijación de la cuota de gastos. Porque para atender, como dije, para atender los gastos de educación, crianza, establecimiento de los hijos comunes, hay que tener en cuenta la capacidad económica de cada cónyuge, si está demostrado. Y si no, pues hay que demostrarlo. Entonces, señor juez, yo gano tanto. Entonces yo puedo quedar comprometido a aportar tanto por concepto de los alimentos necesarios. Entonces, sí, si yo gano 50 millones y digo que aporto 200, 300.000 pesos para gastos necesarios, pues no,
no porque usted tiene una capacidad muy grande. En todo caso es según la capacidad. Ustedes lo pueden ofrecer en el arreglo que le presentan al notario o al juez, o el juez lo decide. Ustedes tienen la facultad de decidirlo, la facultad de pedir pruebas. Alléguese certificado laboral de sueldos. Entonces, esos son unas ayudas para el juez para tomar la decisión en cuanto a la fijación de cuotas. Profe, Doctor, una pregunta. ¿Sí? Qué pena, doctor. No, tranquila. Bueno, diga un ejemplo, se separaron, ¿no? Bueno, la cuota del cónyuge del padre, como, bueno, tiene un buen puesto, son, digamos, una cuota de 9 millones, puede ser. Bien. Pero para mí, no sé si estoy errada, me corrige, doctor, que la madre debe justificar en qué se gasta esa plata con ese menor. Porque imagínense, o sea, dando una cuota de 8 millones y teniendo el menor en un colegio público. Entonces, no sé si ahí es importante pues ese tema para poderle bajar la cuota porque la madre no está justificando esa plata que se está gastando ese menor. Y se supone que es miti-miti. Es que los alimentos deben ir en proporción directa a la posición social de los cónyuges y de los hijos. Porque, a ver, no es por minimizar a nadie, pero si yo soy un vigilante y yo me gano el mínimo, pues hombre, mi mujer no puede pretender que le pague la educación en la Universidad de los Andes. No. Ellos tienen derecho de ir a la Universidad de los Andes, pero el padre, quien es el que aporta, tiene que decir, todo tiene que ser de acuerdo, en proporción directa a mi capacidad económica, y yo no estoy en condiciones, señor juez, de pagar las matrículas que exige la Universidad de los Andes. ¿Cierto? Entonces, todo eso es un arte, es esa parte de la capacidad económica de cada cónyuge es la parte difícil de demostrar, ¿sí? Y en principio se puede decir una cantidad y después se puede pedir la regulación. Como les dije, abriendo un incidente. Entonces, usted como abogado se entera de que el esposo de su clienta no es un tipo que gana 2, 3 milloncitos. El tipo gana 20, 30 millones de pesos mensuales. No. Entonces vamos a iniciar un incidente de regulación de alimentos. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. En el divorcio contencioso, digamos, cuando ya las dos partes, digamos, van a ir a esa primera audiencia, ¿sí? Sí. Es donde precisamente el juez de familia, convoca a las dos partes para que precisamente lleguen a un posible acuerdo. Un arreglo, sí. Exacto, llegue a una conciliación, pero estas dos partes definitivamente ellos no están interesados como tal en esa conciliación. Entonces, es a partir de ese momento que como tal puede empezar digamos, el juez decir que ya da la cuota provisional de alimentos de los menores de edad. Claro, ahí el juez decide provisionalmente. Y generalmente lo provisional es lo más definitivo en los procesos. Métanse eso en la cabeza, que lo provisional es lo definitivo. Entonces, breguen para que lo provisional sí satisfaga los deseos, las intenciones y la realidad del proceso. Profe, Porque es que eso provisional puede cambiar, esa cuota provisional puede cambiar cuando se demuestre la capacidad económica de cada uno. Claro, se abre un incidente para la regulación precisamente de la cuota de gastos. Vale, profe, gracias. Bueno, bien. Doctor, ¿se puede demostrar la mala fe de la insolvencia de alguno de los cónyuges?
Esa es una parte muy fregada, muy difícil. Muy difícil, pero si se logra la prueba, sí. Porque es que hay muchas personas que se declaran insolventes y resulta que sí tienen muchas formas de reciben sueldos, pero camuflados, no, ocultos, no se los dan. Y entonces eso también es objeto de investigación. Y si ya se señalaron, se fijaron cuotas, pues como les dije, se puede pedir su posterior regulación por medio de un incidente, ¿cierto? Un incidente. Es como cuando uno pide en el proceso un incidente de regulación de honorarios profesionales, porque uno salió de pistolera con la parte con el cliente. Entonces, a mí solamente me ha pasado una vez en la vida y se los comento. En un proceso yo le cobré a la cliente 5 millones, pues hace unos años, por llevarle un proceso. Y entonces hubo un abogado que le dijo que como ya yo había presentado la demanda y todo, entonces que me revocara el poder y que se lo otorgara a él, que como ya todo estaba hecho, ya estaba lo más difícil que es la demanda, entonces que él cogía lo que yo dejé y ahí arrancaba. Entonces, fíjense, una forma desleal, ¿no? Mire, revóquele el poder al Tamar, como él ya presentó la demanda. Entonces yo lo que hago es que cojo la demanda de él y la continúo. Y usted me paga menos honorarios que los que le está cobrando el doctor Altamar. Yo les cobré a esa señora 5 millones. Era, pues, más o menos, ¿no? Hoy, pues, 5 millones no sirven para nada. Y entonces, como ella me revocó el poder, entonces yo inicié un proceso de regulación de honorarios profesionales. Y dije, señor juez, yo he venido cobrándole a la señora 5 millones, pero considero que mi trabajo profesional puede estar sujeto a una regulación. Entonces, voy a abrir un incidente de regulación de honorarios. Entonces nombraron de peritos a unos abogados, pues uno cuando lleva cierto tiempo en un sitio, pues ya lo conocen a uno. Eso fue en Medellín, ya yo llevaba como 20 años litigando en Medellín. Los abogados me conocían, sabían quién era yo por mis clases y por todo. Y entonces ellos en la regulación de los incidentes de honorarios me pusieron 50 millones. ¿Cómo será que yo pensé que esto se les pone un cero más? Entonces yo pedí aclaración. Aclárenme si son 5 millones o si son 50. Entonces aclararon, son 50 millones. Y entonces sí llegó la cliente llorando. Doctor, ¿cómo así? Es que usted y yo habíamos quedado en 5 millones. Y ahora yo tengo que pagarle a usted 50 millones. Y yo sí, señor, me tiene que pagar 50 millones. Siga con su abogado. Pero el incidente, en esa época, los incidentes podían poner fin al proceso. Entonces, yo le digo, señora, si usted no me paga, le pongo fin al proceso. Hoy no, el proceso continuó y por otro lado, ante el mismo juez, continúa el incidente de regulación de honorarios. De modo que la señora tuvo que arreglar conmigo honorarios. Obviamente no fueron 50, pero ya yo tenía una base muy grande. ¿Sí? Pues ya no eran los 5 millones. Y esa señora estaba que se daba contra las paredes. Y se dio contra las paredes. Porque yo me mostré muy difícil para arreglar. Bueno, sigamos a ver entre las medidas cautelares. En cuanto al pago de los perjuicios, es otra medida cautelar. Ustedes pueden poner allí, pedirla, o si son jueces, deben considerarlo. Entonces, si así se solicita en la demanda, el pago de los perjuicios,
debe condenarse al cónyuge de mala fe al pago de los perjuicios que se tasen en favor del demandante. Entonces uno pide ahí el nombramiento de peritos y que los peritos fijen los honorarios. Es un incidente de honorarios, regulación de honorarios. Esos honorarios se deben cancelar en 6 meses después de ejecutoriada la sentencia. Doctor, y si no le pagan, entonces con la sentencia usted inicia un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo por una obligación de dar 6 millones, 10 millones, 50 millones. ¿Ok? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En esa situación de esas demandas de divorcio, por ejemplo, los clientes dicen, vámonos a una demanda de divorcio, se instaura la demanda, el apoderado hace todos los trámites ante el juzgado. Sí. Pero algún día le da por llegar a uno de los cónyuges y dice, señor abogado, yo no necesito más de sus servicios. Sí. Entonces, después de que eso le dice a los 3, 4, 5 días, 15 días, le dice, nosotros realizamos nuestro divorcio, nuestra cesación de los efectos religiosos por mutuo acuerdo ante la notaría y yo le pagué a otra abogada. Exacto. Pero en ningún momento el otro apoderado, el anterior apoderado, había entregado paz y salvo ni nada a la otra doctora. Correcto. Mire, ustedes no inician proceso si el anterior abogado no da un paz y salvo de honorarios. Porque les pueden meter un disciplinario. Y en el tribunal o en el tribunal, no sé, por el tribunal, ahora en el Consejo Superior de la Judicatura, se lo devoran. Entonces hay que, si usted quiere que yo le sirva, tráigame el paz y salvo del abogado anterior. Entonces, usted inicia un proceso, pactaron honorarios, y tienen que pagarle esos honorarios. Que se consiguió otro abogado. Pues ese abogado no ha debido, no podía seguir o continuar o terminar el proceso que usted inició. ¿Por qué? Porque ese abogado necesita el paz y salvo suyo. Como quiera que no consiguió, es denunciable ante el Consejo Superior y allá le emiten un disciplinario. Profe, pero así sea que, por ejemplo, el primer apoderado presentó la demanda ante un juzgado de familia, un juzgado civil de familia, y el proceso allá estaba por ese apoderado, pero el otro apoderado lo hizo por mutuo acuerdo ante notaría. Así sean de diferente proceso, ¿tiene que tener el paz y salvo? Tiene que tenerlo, sí. Tiene que tenerlo porque si no, se le inicia un disciplinario ante el Consejo Superior. Y en el Consejo Superior les gusta apretar los abogados. Allá son antropófagos, allá se comen diariamente X número de abogados y se los tragan sin tomar agua. De modo que eviten un disciplinario. Y si lo hacen con ustedes, métanle el disciplinario para que respeten. Es que esta profesión hay que respetarla y hacerla respetar. Esto no es jugando, ¿no? ¿Ok? Bueno. Otra medida preventiva es el informe al Ministerio Público. ¿En qué consiste esto? Uno consigue copias o pide expedir copias conducentes del proceso a la gente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que si hay algún delito, el Ministerio prueba la investigación de los delitos a que haya lugar por parte de los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio declarado nulo, por ejemplo. Entonces, es informe al Ministerio Público. Y ustedes piden que el demandado sea condenado en costas.
Igualmente, lo último que se le pide al juez es que se registre la sentencia. Porque es que en razón del decreto 1260 del 70, que maneja todo lo del registro, la nulidad del matrimonio debe inscribirse en el registro civil de matrimonio y se inscribe también en el registro civil de nacimiento de los cónyuges. Y se hace por orden del juez que conoció de la nulidad. Entonces, digamos que esas son las medidas preventivas que se pueden pedir en ambos procesos, pero especialmente en el proceso civil. Entonces, ahora, hay unos efectos, ya que estamos en esto, hay unos efectos de la declaratoria de nulidad de un matrimonio o de divorcio, porque ustedes, si van a la iglesia, ustedes no piden el divorcio del matrimonio católico, sino la nulidad del matrimonio. A ver, ante la curia uno tiene que cuidarse, porque es que en el proceso canónico hay causales de nulidad del matrimonio canónico, causales de nulidad, mal llamado divorcio, pero son causales de nulidad. Entonces, en materia de matrimonio, la nulidad es de derecho estricto, es decir, sus causas son taxativas y no pueden aplicarse por analogía o por extensión a casos no previstos expresamente por la ley. Entonces, la nulidad del matrimonio no produce efectos retroactivos. Métanse eso en la cabeza. Conforme al sistema del Código Civil, la nulidad del matrimonio no produce efectos retroactivos. Esos efectos les llaman ex tunc. Los efectos se producen solo para el futuro, ex nunc. Esta es una excepción al principio del efecto retroactivo de la nulidad establecida en el 1746 del Código Civil. Esta excepción se aplica por ser el matrimonio un contrato de tracto sucesivo. Miremos a ver el 1746. Esta partecita que me acordé ahorita es muy importante. 1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para pedir ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el pacto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. El efecto de la condición resolutoria opera hacia atrás, es decir, retrotrae a las partes que se colocan a como estaban antes de contratar. Entonces, los efectos de la declaratoria de nulidad, la nulidad del matrimonio, no produce efecto retroactivo o ex tunc, como les digo ahorita. Sus efectos se producen solamente para el futuro, ex nunc. En cambio, pues esto es una excepción, ¿no? En cambio, en los demás procesos, las partes se retrotraen a como estaban antes de contratar y operan lo que se llaman las restituciones mutuas. Esta particularidad que yo empezaba a decirles constituye una excepción a ese principio del efecto retroactivo de la nulidad establecida
en el 1743-46 de nuestro código, explicación que se aplica por ser el matrimonio un contrato de tracto sucesivo. Bueno, ahora miremos los efectos de la declaratoria de nulidad. Hay 3 categorías. En cuanto a los cónyuges, anulado el matrimonio, cesan las obligaciones recíprocas que habían surgido con el matrimonio. Artículo 148 del Código. Lo mismo que los derechos de ambos, como está, miren el 148. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio. Pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá esta obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento. Entonces, los efectos de la nulidad. Entonces, alcancé a decirles que anulado el matrimonio, cesan las obligaciones recíprocas que habían surgido con el matrimonio. Eso dice el 148. Miren qué dice el 148. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que resultan del contrato de matrimonio. Pero si hubo mala fe en alguno de los contrayentes, tendrá obligación de indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento. Entonces, esto es primer efecto. El cónyuge o inocente o el cónyuge que obró de buena fe tiene además derecho de retener o revocar las donaciones que por causa del matrimonio se hayan hecho al que contrajo matrimonio de mala fe, con tal que la donación conste en escritura pública. Lo mismo que reclamar el cumplimiento de las promesas que le haya hecho al otro consorte inocente, siempre que sea con motivo del matrimonio cuya nulidad se haya declarado. Bueno, entonces, nos ya falta un cuarto, dejemos aquí pendiente, vamos a retomar los efectos de la declaratoria de nulidad. Y ya mañana es el examen, ¿cierto? Entonces, sí, señor. Mañana, entonces yo abro, ustedes me dicen, tenemos 10, 20, 15 grupos de a 10, o tenemos 3 de 10, 2 de 8, etc. Y los grupos que hemos conformado nos vamos a presentar de la siguiente forma. El primer grupo, conformado por Sultano va a ser el número 1, el grupo tal, el número 2, el grupo tal, el número 3. Y entonces, muy bien, yo digo, bueno, entonces, que pasen los del grupo 1. Entonces yo quiero ver en el tablero solamente los 10, los 8 que forman el grupo 1. Por ejemplo, si ahí está en ese grupo Diana Roballo, Ana Peña, si está Mónica Nevito, pues entonces yo quiero verlas a ellas en ese primer grupo. Diana Roballo, Ana Peña, Mónica Nevito, Lady Acuña, Margarita Usman, etc. Y a continuación me dicen, vamos a tratar tal tema. Y entonces empezamos a hablar sobre ¿Tiene algún tiempo? Diga. Pues es que yo veo que ya el grupo aumentó una barbaridad. Porque es que en el listado a mí me figuran 62. Y anoche acuérdense que tuve que agregar como 20. Entonces ya el número de estudiantes aumentó. Una barbaridad. Una pregunta. Señor. Profe,
¿exponemos los 10 integrantes del grupo o solamente exponemos, o sea, exponemos todos vamos a hablar? Claro, claro, porque yo quiero ver que todos sí participaron. Ok, profe. Que no vaya el vago ahí camuflado. Si ustedes quieren beneficiar al vago y lo ponen ahí bien, pero yo en la medida en que ustedes vayan contestando me voy dando cuenta si participan todos o no. Porque entonces generalmente protegen al vago y el vago, como vago es, no tiene nada de qué hablar, no tiene que exponer. Entonces yo al vago lo cojo en preguntas. Entonces me doy Doctor, cuenta de que se ¿y de va- cuánto es el tiempo estipulado, doctor? Más o Pues, menos de cada grupo. no sé, Reina, ahí, eso ahí vamos más o menos saliendo. Tratemos de ver, a ver, yo les lo voy a traer, perdón, me traigo el listado. En mi listado, la jornada nocturna, derecho séptimo C, aparecen por listado, aparecen 62. Y luego aquí yo tuve que agregar a mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Póngale 20, ¿sí? Entonces 62 más 20 da 82. Profe, pero somos 53 alumnos nomás. Sí, Yo no profe, somos sé, yo 53, tengo profe. aquí un listado que va del 1 hasta el 62. El 62, Silva García Wilson Hernández, perdón. Sí, doctor, lo que pasa, compañero, lo que pasa es que si ustedes vienen con un grupo de 52, 50, dale, venga, lo que pasa es que nosotros a veces hay alumnos que ya terminamos y necesitamos, bueno, la asignatura la reprobamos, entonces la estamos viendo nuevamente. Entonces, por eso es que se aumentan pues para aclarar eso, se aumentan Sí, los señor. alumnos, ¿no? Sí, señor, Bueno. así es. Así es. Bueno, no se preocupen que ahí vamos saliendo. Ahí vamos saliendo mañana. Ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, Listo, profe, muchas gracias. mañana lo que sí quiero es que aparezcan los 10 del grupo, por decir grupo 1 formado de 10. Los 10 me van a aparecer en el tablero. Así como están ahorita Diana Roballo, Aña Peña, Mónica Nevito. Hola, profe, buenas noches. Entonces, así van a aparecer. Los demás se desaparecen. Y entonces el examen se hace con esos 10 que aparecen ahí. Los demás no. Entonces, muy bien calificado, salen esos 10 y vienen los otros 10. Y así. Sí, doctor Altamar, o sea que nos tenemos que desconectar o el doctor Altamar hace una sala de los 6 o 7 grupos. No, se desconectan y cuando ya termine vuelven y entran. Y entrarán los que siguen. Ah, o sea que el doctor dice que la metodología es que el doctor, bueno, el grupo 1 entra, el grupo 2 entra, después el grupo 3, ¿así? Así es, claro. Claro, bueno, listo, usted me dice, mire, son, por decir, son 10 grupos. El primer grupo, sutano, el segundo, está muy bien. Entonces entró el primer grupo. Calificados el primer grupo, entonces, ¡pum! Inmediatamente entra el segundo grupo. Y así. O sea que nosotros, buenas noches, doctor. O sea que, por ejemplo, el grupo 1 expone, listo. Entonces avisamos por WhatsApp del grupo que ya terminamos la exposición, que sigue el siguiente. Sí, realmente ese es un trabajo para el monitor del grupo que esté pendiente de que ya pasó el primer grupo y entonces les avisa a los otros, bueno, alístense que vienen sutanos. Y así. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Sí. Profe, es que yo ya, o sea, a mí solo he tenido o tengo 6 grupos, pero hay unos que están con solo 6 o 4 integrantes. Bueno, no importa, porque así lo quisieron ellos. Ok, profe, pero igualmente esos no están todos completos. No sé quién hace falta para que me envíe la información de los grupos al tema que van a exponer.
Ah, no, eso sí, ya, eso con anticipación lo dijimos, tienen que decirlo, porque entonces si no tienen tema, yo los cojo acá. Profe, ya le digo cuántos están, o sea, tenemos en total 6 grupos, no más. Y en total de alumnos, de los que o sea, de la gente que fue juiciosa y me envió la información, solo hay, ya le digo, 35, profe. Perdón, mentiras, corrijo. Hay 44 estudiantes pues que van a exponer en los 6 grupos, pero pues no sé quién más hace falta porque no han enviado la información y hay grupos que solo tienen de 4 o 6 integrantes. Entonces vamos a ver cómo nos vamos yendo y el que o los que no hicieron grupo, entonces yo les hago aquí examen. Listo, profe. Entonces yo le comparto esta, o sea, cómo están repartidos los grupos a su hija, ¿sí? Bueno, perfecto. Muchas Listo, gracias. sí, Entonces, si Dios no dispone otra cosa, mañana y sus hijos, nos vemos aquí. Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, Bueno, profe. lo mismo. Gracias. Gracias, profe. Que Bueno, descanse. Doctor, que Gracias, descanse. hasta profesor. mañana igualmente. Gracias. Gracias, Chao. doctor. Feliz Chao, noche. chao. Feliz noche. Doctor, buenas noches, doctor. Una pregunta. Ah, caray, dime. Sí. Doctor, una pregunta por medio de diapositiva, ¿lo podemos realizar o simplemente Pues, tener solo la información o cómo lo manejaría usted? no, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Gracias, doctor, que esté bien. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, pues ok. Finalizar la reunión. Bueno, hasta mañana.